Ave María, gracia plena, los tres dulcísimos nombres. Deje la jesuciadera. Yo pido lo que yo quiero y usted ofrece lo que ofrezca. Y usted malija su plata y yo malijo mi leña. Y luego de disgustarnos por cuestiones de pesetas. Eso sí, quiero decirle que reparen la carreta y que Spicy está cargada con conciencia o sin conciencia. Si le cabe un palo más, me lo raja en la cabeza. El género del radioteatro surge prácticamente paralelo a los inicios de la radiodifusión y gozaron de muy buena aceptación en el mundo. Se trata de un espacio donde la voz adquiere protagonismo y aunado a una buena interpretación, efectos de sonido y musicalización adecuada, se convierte en transmisor de imágenes por excelencia. En los años 30, que comenzaba la radio a gestarse como un boom de entretenimiento, en los Estados Unidos sobre todo, comienzan a darse dramatizaciones de momentos de la vida cotidiana donde eso pasa a la radio. Y entonces comienzan a describirse biografías de personajes, acontecimientos históricos y acontecimientos de la vida diaria. Ahí comienza prácticamente el radioteatro. En Costa Rica, a partir de finales de los años 30, diferentes obras extranjeras invadieron las ondas radiofónicas. El Derecho de Nacer, Chucho el Roto, Calimán y La Tremenda Corte. Respecto a los radioteatros, hay dos momentos que son muy importantes. Uno, por ahí de los 40, 50, 60, cuando venía mucho radioteatro de México. Y eran unas producciones muy interesantes. Y entonces en Costa Rica se empezó a producir radioteatro, con unos locutores de aquella época maravillosos. Las primeras producciones 100% ticas se dejaron escuchar por allí de la década de los 30. Radio Nueva Almatica, La Voz de la Víctor, Radio City y Radio Para Ti fueron las primeras emisoras en alojar este género en sus recintos. Eso viene y se constituye, yo diría que en una máquina muy especial del espectáculo, hasta el punto de que Radio City tiene su propio radioteatro en sus propias instalaciones, en sus propios estudios. Radio Colombia tiene su radioteatro y Radio América Latina también en sus propios estudios. Eso da como algo tan especial que aquí pasaron en la época de los finales del 40 y los principios y todo el 50, los mejores artistas que usted puede nombrar. El género logró ajustar un número importante de seguidores que se reunían todos los días alrededor de un radio transistor, tanto en casas de familias como en algunas pulperías de barrio, para escuchar variedad de historias interpretadas por actores locutores. En aquella época, cuando se oía un poco más de radio que ahora, era muy normal reunirse a ciertas horas, al menos en el caso de mi familia, rezábamos el rosario de 5 a 6 y después de las 6 era hora de radio y oír este tipo de programas. Se reunía la familia en la casa de mi abuelita alrededor de una radio vieja de tubos, me acuerdo, y era un silencio rotundo, ¿no? Nadie podía respirar muy fuerte, nadie podía hacer un calda el que mueve la silla y chilla porque era un manazo. Ahí no había quite, no se salvaba uno. Carmen Granados, también conocida como el Alma Nacional, fue cofundadora del primer radioteatro que se hace en Costa Rica en la emisora Nueva Almatica. Habían superado todos los récords de audiencia. Y entonces este muchacho hizo una imitación del viejo, tan buena, que yo me quedé viéndolo, inmediatamente hice cerebro y pensé, este hombre me serviría a mí para hacer una pareja de viejos. Un viejo sinvergüenza y una vieja aguantadora al estilo Tico. Entonces se juntó el hambre con las ganas de comer, porque los dos eran excelentes. Y uno de los programas más populares que hubo aquí fue el matrimonio ideal. Era un matrimonio que no tenía hijos, y entonces vivían en un puro pleito, ¿verdad? Domingos me levanto de apolillar mal dormido. El deporte se practica de varias Otro espacio de corte dramatizado que tuvo mucha popularidad entre los oyentes fue La Patada, que
que se caracterizó por la denuncia social. Y entonces, era una radio muy artesanal, pero muy creativa, que contaban con pocos recursos técnicos. Y eso había que suplirlo con la parte humana. Posteriormente ya hay una radio más elaborada. Llega Parmenio Medina Pérez. Entonces ya se comienza a trabajar con guión. Entonces Parmenio hace La Isla de los Hombres Solos, José León Sánchez, ya con guión. Y ahí participan una serie de actores y actrices buenísimos. En el caso específico de los radioteatros, yo siempre he sido un enamorado de lo que es la radio. Y pues básicamente empecé ya a tener como contacto directo con lo que son los radioteatros cuando estaba formando parte del elenco de La Patada con Parmenio Medina, que a mi criterio ha sido pues la persona maestro de maestros en la Radiodifusión Nacional en este tipo de géneros de radioteatro. Entonces pues tuve la oportunidad de trabajar 10 años con él, y tras su muerte pues por lo menos nos quedó tal vez algo ahí de alguna experiencia que tuvimos en algún momento con él, e implantarlo en este momento o implementarlo en el programa Pelando el Ojo. Se recreaban las noticias nacionales. Parmenio Medina Pérez, paz descanse, recreaba una serie de acontecimientos noticiosos, y era interesante, a la gente le gustaba mucho. ¿Y qué ha sucedido con la ola de radioteatros de aquella época? La televisión, con todo respeto, arrasó visualmente con todo lo que era potestad de la radio. Comenzaron a traer novelas de fuera, entonces como que Chucho el Roto, que ¿cómo se llama? Que Calimán, que ¿cómo se llama? Que todas esas cosas vinieron aquí y acabaron con lo poco que había, porque era más barato. Entonces, como decía mi madre, en paz descanse, vuelvo con mi mamá, hay economías malentendidas, mijito. El declive de este género mayor maravilloso que es el radioteatro empezó por políticas de presupuesto. Por ahí, pues tal vez algunas personas con muy poca visión decidieron que la cultura no es importante, que la memoria no es importante. Desgraciadamente su comercialización no es sencilla por la posibilidad de que existen otros medios que puedan ser más atractivos. Lastimosamente es que no hay nadie en este momento que lo está haciendo, que se quedó ahí relegado, que se quedó ahí por falta de otras personas que no sé por qué han dejado este campo tan bonito tirado. Y esa creo yo que es la razón fundamental de donde empieza el declive de la producción radiofónica en este caso. Lo lamentable de esto es que muchas de las emisoras costarricenses, y tal vez Radio Universidad de Costa Rica se cuenta entre ellas, no chineó a los jóvenes oyentes de aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de esos radioescuchas jóvenes ya hoy pues son oyentes que eran jóvenes, hoy son oyentes de la tercera edad o han desaparecido. Y los oyentes que se acercaron no se chinearon, entonces optaron por otras alternativas. Y hay una nueva generación que se habla que es la generación del internet, de los que están viendo televisión, videos, documentales, multimedia por televisión. Ellos no comprenden ni a los que vieron televisión a color, ni comprenden menos a los que la vieron en blanco y negro, y menos comprenderán a sus abuelos que se sentaban a la orilla de una mesa a escuchar diferentes radioteatros. Buen resultado, pero recordar que estamos en territorio ajeno, ¿verdad? No podemos descuidarnos. Saber que eso influye mucho psicológicamente también, el peso que va a tener la barra de cada equipo va a ser fundamental. Más bien, acuerdas mucho. Digo, John. Don Joseph, Miso, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, decirle a todas las personas también, yo creo que ya estamos bien otra vez, ya de estómago y todo. Hay quienes le apuestan a la reestructuración de este género para su rescate. Bueno, esa ha sido la consigna y por lo menos el intento que yo he querido hacer en el programa, ¿verdad? De no dejar morir aquel esfuerzo tan grande que hizo Parmenio Medina y pues adaptarlo a las nuevas generaciones, que son estas generaciones nuevas que son nuestra audiencia actual. Pelando el Ojo en estos momentos para nosotros es un programa que tiene lista de espera, y en radio no es normal decir un programa que tenga lista de espera para que un cliente pueda entrar a la programación.
Hablarle a la juventud en su lenguaje es precisamente la propuesta actual para mantener vigente el género. Bueno, yo abogaría, por ejemplo, por utilizar el lenguaje que utilizan los jóvenes. Hay mucho miedo a que nosotros utilicemos nuestra identidad, a que nosotros utilicemos nuestra forma de ser, nuestro lenguaje. Utilizar el lenguaje de los jóvenes. Así que, de compras, ¿verdad, señorita Julieta? Ayudándole a su señora madre. ¡Qué bien! ¿Y qué lleva usted ahí? Déjeme ver. Empezó como un proyecto de una clase, un simple proyecto final de una clase que siempre se hace. Y decidimos ir un poquito más allá, siguiendo la experiencia de otros países, que se estaba comenzando a realizar radioteatros en vivo en España, en Argentina, en Chile, otra vez volviendo a llevar a los oyentes a los auditorios, y decidimos seguir con esto. Hay que desarrollar nuevas maneras de hacer radio, y los dramatizados tienen que ir cambiando y transformándose en otro tipo de expresión, tienen que tener otras formas. El cine ha cambiado, los programas de televisión también, así que el radioteatro también tiene que evolucionar, ¿no? Vamos a seguir innovando, vamos a seguir buscando diferentes formas, y yo realmente invito a las personas que quieren seguir escuchando radio y seguir imaginando, porque el radiodrama permite imaginar más cosas que las que son evidentes, ¿no? Aunque su presencia pasa desapercibida para muchos, son los responsables de que el producto final sea un éxito. Era muy lindo trabajar eso porque era muy creativo. Había que cortar la cinta para pegar frases, para pegar efectos. Después, cuando ya se pasó al formato digital, en computadora, ya es más sencillo porque se graba por primero las voces, después busca los efectos, selecciona efectos, monta la pista musical y empieza a armar. Bueno, en un principio los radioteatros se hacían con todos los actores metidos en una cabina. Se podían encontrar de 4, 5, 10 actores, todos metidos en la cabina, una orquesta musicalizando la obra, y había una persona encargada para fabricar los efectos de sonido. Él tenía una serie de artilugios y cosas así, artefactos para hacer sonidos. Por ejemplo, con una lata hacían truenos. Hacían, voy a darles un ejemplo, con una bolsa como esta, la tomaban y la hacían así, entonces ya simulaban las llamas. En estos momentos, como las cabinas se han reducido mucho, los compartimentos para grabar radioteatros, entonces encontramos cabinas como esta, por ejemplo, en donde grabamos una sola persona, y después vamos uniendo todo en una sola mezcla con los efectos de sonido, la música y los actores en un programa de audio de edición como este, por ejemplo. ¿Sabes? Se encuentra una emisora. El gusto es payo. Radioteatros en Costa Rica, ¿un género en peligro de extinción? ¿O podríamos decir un género en proceso de reinvención? Hay que rescatarlo porque es un género maravilloso, es un género creativo, entretenidísimo, pero no podemos dejar que se extinga. La habilidad está, la creatividad está, la motivación es lo que hace falta, y creo que la motivación le toca a las altas gerencias de los medios de comunicación. La radio se apostó que iba a morir cuando salió la televisión, se apostó que iba a morir cuando llegaron las empresas de televisión satelital, etc. Pero lo que sucedió es con la radio es una reinvención, y hoy por hoy Central de Radios aún apuesta por los radioteatros. Yo creo que sí es rescatable, porque la creatividad siempre existe, y el gusto por las buenas cosas, sobre todo las buenas voces, los sonidos. Recordemos que la radio es un mundo sonoro, ¿verdad? Imaginario, y se puede rescatar eso que podríamos decir que está extinto, ¿verdad? Gente capaz hay, voces preciosas hay, de todos los tonos, de todos los estilos, de todos los ámbitos, las voces están. Y entonces, teniendo voces tan lindas, podremos volver al radioteatro. Hay pocas cosas, yo creo,
en este mundo que den tanto placer y enriquezcan tanto a una persona como una actriz o un actor de radioteatro. Vamos a ver si encuentro una emisora donde estén pasando un programa así bien interesante para escuchar. No, no sé tampoco. Ave María. Este suena bonito, vamos a ver. Menenciana, tengo tanto gusto en verla. El gusto es pa' yo, Pilar. Uy, Bertula, o sea, no sea tan hiper super mega prehistórica, hello. Ay, ¿no escuchas así como lo hiper mega antiguo de ese programa, hello? Jodas, ¿de qué jugás vos, Cintia? Más, ya están desculturalizada. Opa, qué palabrilla me eché. Marta Emilia Conuche. ¿No te das cuenta que eso es Carmencita Granados, güey? Va, que en paz descansa, por supuesto. Sueña. Esa madre sí que le hizo toda, güey, con eso de los radioteatros, güey. Va, que tal es. Mañana a las 10 lo entierran.